alumnos y 2 alumnas ya terminaron sus estudios, Ciencias Políticas y Administración Pública. Y yo les di casi todas las materias que tenían que ver con medios de comunicación, entre ellas les di la materia de Comunicación Social y Política. Estuvimos dentro de la materia pues analizando partes teóricas y demás y llegamos a la parte normativa y vimos que sacaron una ley general de comunicación social en el 2018, pero que dejó mucho que desear. De hecho, le siguen llamando Ley Chayote porque no hay reglas claras de contratación. Debería haber un organismo que rija un padrón, de preferencia un organismo ciudadano, y resultó que pusieron a la Secretaría de Gobernación, o sea, una serie de cosas que no abonan en nada el que haya una prensa libre. ¿Cómo comenzó este involucramiento con este amparo de ley? Bueno, pues desde clases y desde allí fuimos como adentrándonos en estos temas y sobre todo en el de la comunicación social. Empezamos a ver como a lo que se refería, cómo estaba en México, cuáles eran pues estas condiciones y también elementos que la componían, y pues desde allí comenzamos a ver que existían muchos retos y también faltaba como cumplir con ciertas características. En base a ello fue que empezamos a construir este proyecto para poder encontrar alguna solución que rellenara esos retos y esas fallas que se encontraban. En principio desde la Ley General de Comunicación Social y ya después aterrizado pues aquí al estado de San Luis Potosí, y pues básicamente a partir de ahí fue como comenzó nuestro proceso, que ha sido también de aprendizajes y retos. Lo que pretendíamos era efectivamente hacer una iniciativa de ley de comunicación social y presentarla ante el Congreso. Pero vimos que en Jalisco, hubo un gran debate, se presentaron 5 iniciativas, autorizaron una de ellas en comisiones y después ya no la aprobaron y la pasaron al Pleno. Entonces, viendo que si nosotros o nosotras presentábamos una iniciativa de ley, seguramente le iba a pasar eso. Entonces decidimos primero presentar un amparo indirecto por omisión legislativa. Entonces, por recomendación del litigio estratégico de la Autónoma, nos dijeron vamos a presentar 2 amparos. Uno a tu nombre, como comunicóloga interesada en el tema, y otro, me dijo, alguna asociación de periodistas. Es donde entra el Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis AC, cuyo presidente, Gerardo Guillermo Almendares, pues hemos colaborado y trabajado desde hace muchísimo tiempo. Le platiqué a Gerardo la intención de hacer esto y me dijo adelante, ¿no? Entonces se hicieron 2 amparos, ¿no? Uno a mi nombre y uno a nombre de él como presidente del colegio. Fue un proceso largo y fue ya en marzo de 2021 que ya nos informaron que ganamos el amparo, que la sentencia obliga al Congreso del Estado de San Luis Potosí a promulgar la Ley de Comunicación Social a más tardar el 30 de junio de este año. ¿Y cómo fue ese trabajo colaborativo que realizaron? Empezamos a hacer un poco de trabajo entre nosotros primero, decir, ok, hay que analizarla toda y ir como identificando este tipo de fallas o de lagunas que existen. Hay que reconocer que el trabajo que también que se hizo en conjunto con los estudiantes de Ciencias de la Comunicación también de la UCEM, que también ellos pues aportaron a esta ley. Igual hicimos este trabajo en conjunto, nosotros en el área de Ciencias Políticas y de Administración Pública y ellos también en el área de Comunicación. Posteriormente pues igual realizamos un foro en la universidad, pues precisamente para recabar más ideas de la ciudadanía, de personas que están en el medio del periodismo. Nos acompañó representantes del Colegio de Periodistas de San Luis Potosí. También, bueno, esta parte jurídica, nos ayudaron unos compañeros del laboratorio del litigio estratégico de la Autónoma. Pero pues sí, en el camino pues fue eso, prueba y error, estar revisando. Entonces, este trabajo en conjunto pues nos abre la visión más a otros campos, a incluir a más personas, a más actores, y pues bueno, pues fue y ha sido un camino extenso, pero creo que ha dejado
muchas experiencias buenas. Yo, como lo he visto demostrado, es con la apatía. Es decir, la información, por ejemplo, del amparo solo salió en un par de medios, ¿no? Y todos los demás como si nada estuviera pasando. Y entiendo que les puede preocupar a los directores de medios de comunicación, pues que puedan perder, y entiendo que a ese tipo de medios, por ejemplo, les pueda resultar un poco preocupante, pero la verdad es que habiendo reglas claras, no hay de qué preocuparse, ¿no? Porque incluso lo que buscamos también es que haya algún incentivo por un porcentaje del recurso de publicidad oficial se vaya, por ejemplo, también a medios indígenas, a medios dirigidos por mujeres y a periodismo no lucrativo. Y de verdad ahorita es fundamental, porque con estos tiempos de la posverdad, en donde abundan las fake news, en donde abunda la desinformación, el Estado debe incentivar que se haga un periodismo profesional. Y Jorge, ¿cuáles serían los retos a los que se tuvieron que enfrentar al realizar este trabajo? Pues yo creo que sí es una pregunta bastante complicada, porque sí hubo muchos aspectos que en un principio fueron como un poquito difíciles. Ahí ahorita comentaba Rodrigo, ¿no? La parte del trabajo, de conjuntar todas las ideas, incluso de la convocatoria. Pero más allá de eso, creo que también nos generó, y a lo mejor es una opinión compartida, que había como cierto rechazo a lo político, y es algo que vimos como desde siempre, incluso a este aspecto de la participación ciudadana. También hay como un aspecto negativo, ¿no?, de participación ciudadana. Integrábamos la propuesta de generar como a través de esta ley, nos decían, pues sí, pero no es como lo sustancial, ¿no? O sea, como que había todavía ese rechazo. Y creo que el último punto que personalmente vería yo, el adultocentrismo de gobierno todavía, y en este caso incluso me atrevo a decir como el adultocentrismo de la institución, que en este caso era la encargada de resolver, la forma en cómo se comunica, y que a veces se olvida más de las juventudes, que las juventudes también podemos ser no solo sujetas de política pública, también sino diseñadores de política pública, presentadores. Creo que a final de cuentas este fue un ejercicio, y sí nos topamos con ese reto, que es toda una estructura que está como un poquito cerrada todavía hacia las propuestas de la ciudadanía. Sí, totalmente veo esto, que también, por ejemplo, la parte joven de la sociedad dice que no lo toman en cuenta, pero no hace mucho para ser escuchados. Entonces, a partir de estos ejercicios es para nosotros alzar la voz y decir, aquí estamos, aquí está este sector para que nos escuchen. También viene de las dos partes, ¿no? Tanto del gobierno, su responsabilidad, pero nosotros también como sociedad. Entonces, yo creo que a partir de esto justamente lo pueden lograr, y a partir de la comunicación. ¿Quién le gustaría hablar del aprendizaje que tuvieron? Nosotros pudimos entender más la forma en la que se está desarrollando actualmente y cómo la está manejando el Estado. Y creo que no únicamente al entender más como tal, pues todo este proceso, sino que hasta para presentar la iniciativa, o sea, te van enseñando de la forma en la que debes de redactar, es decir, como todos los diferentes elementos que entran en la comunicación, pero que a veces no se les toma en cuenta. Entonces yo creo que eso también nos dejó como que muchísima experiencia a la forma de trabajar ya un poquito más de la mano con la clínica de litigio estratégico. También pues yo creo que aprendimos muchísimo en la forma en la que se va llevando todo este proceso de la regulación de los gastos por publicidad oficial. Entonces yo creo que sí son varios elementos que se deben de tomar en cuenta y que nos sirvieron no únicamente al momento de llevar a cabo el proyecto o en la materia, sino que también para aprender nosotros más. También, como tú bien nos mencionabas, la importancia de la participación ciudadana, de cómo pues a veces la información oficial que se transmite el gobierno pues no es ni con una perspectiva de género, no es con equidad, no se toma en cuenta, por ejemplo, a nuestros pueblos indígenas. Entonces no es una información que se pueda transmitir a todas las personas, y pues yo lo veo personalmente como una censura indirecta, porque no estás accediendo a todo lo que debemos de conocer como ciudadanas y como ciudadanos. Entonces, pues yo creo que todo eso fue lo que aprendimos, te digo, más allá de la teoría, aprendimos en la práctica, fue un complemento muy bueno, y pues yo creo que es principalmente eso lo que aprendimos. Entonces, bueno, ¿qué falta? ¿Qué sigue?
que el Congreso antes del 30 de junio presente la ley. Ojalá abra a foros para que considere todas las voces. Ya presentamos un escrito, vamos a presentar otro con más ideas, con más conceptos que se le pide al Congreso tome en cuenta para que esta ley realmente cumpla su cometido, ayude a que la libertad de expresión de periodistas sea plena y la libertad de información de la ciudadanía también a partir de un ejercicio periodístico sin línea por tener o no tener los contratos. ¿Cómo ven esa conjunción entre la comunicación con la política y la participación ciudadana, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Para ustedes interesarse en estos temas que tienen que ver con la comunicación. Pues en este caso, nosotros lo empezamos a ver también justamente a partir de esta ley, pero creo que sí tiene mucho que ver con la participación y con el aspecto político. Cuando empezamos a ver cómo esas deficiencias, en primero vemos cómo esa comunicación social no es efectiva para que se dé también una mayor participación, una participación ciudadana. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque al final la comunicación social debe de tener este carácter informativo y debe de cumplir con esas características que den paso a que la ciudadanía se mantenga informada y que a la vez, pues esa información que se transmita por parte del gobierno sea de calidad y cumpla como con todos los requisitos de la inclusión, lo que mencionaba también ahorita Jorge, de cómo incentivar también esa participación. Y entonces, pues aquí es donde vemos ese primer fallo o error que encontramos de cómo esta comunicación pues no está siendo efectiva. Y como no está siendo efectiva, pues no se está cumpliendo con ese propósito. Entonces, allí en principio lo ligamos con este aspecto. Y también el aspecto de la ética y de cómo se van a ser llevados estos recursos para que esa comunicación sea efectiva. Sí, de verdad, un fuerte llamado a que se sumen egresados de comunicación. De verdad es apasionante revisar este tema, revisar cómo ha sido, porque lo vimos en la escuela también, ¿no? Cómo ha sido la relación entre el poder y los medios de comunicación y el tema económico. Entonces podemos estar en un momento histórico en donde demos pauta a que ese tipo de relaciones tóxicas entre gobierno y medios de comunicación se sanen, se empiecen a sanar, ¿no? Y para beneficio de la ciudadanía. Entonces, súmense, insistan ahí, ayúdenos en redes sociales, díganle al Congreso del Estado que no queremos ley chayote, que queremos una ley muy bien hecha. Y yo veo en esta ley una gran oportunidad para que si tú, medio de comunicación, quieres participar de los recursos públicos y ser contratado para la publicidad de spots, de radio, de tele o inserciones en el periódico y demás, pues tienes que tener un compromiso con este tipo de derechos de las audiencias, ¿verdad? Y entonces debes tener tu código de ética muy bien establecido que esté velando por estos derechos de las audiencias y por los derechos humanos en general. Ese sí puede ser un buen incentivo para que los medios de comunicación incluso se capaciten en los temas de derechos humanos, en los temas de perspectiva de género. Otro de los factores importantes es que, o consideramos que debe estar acotado el porcentaje máximo que va o se destine a medios de comunicación. Ya ha pasado en gobierno municipal actualmente, en gobierno federal, en la administración pasada, que los porcentajes que se destinaron a medios de comunicación son exorbitantes y ese recurso podría estarse usando en otra cosa, ¿no? Y lamentablemente luego solamente se usan para promover la imagen, sí, personalizada del funcionario público, ¿no? Entonces también ese es otro factor. Y que el padrón de medios de comunicación, o sea, que exista un padrón de medios de comunicación que no sea administrado por el mismo Estado, porque si no entonces te vuelves juez y parte, ¿no? Sino tal vez algún consejo ciudadano
y que haya reglas muy claras para contratar, es decir, que haya una medición de audiencias seria, de verdad. Por ejemplo, Medios Libres en su propuesta sugiere que sea con estudios del INEGI para que se mida realmente las audiencias y tú como Estado puedas decir que realmente es una inversión de costo-beneficio, ¿no? O sea, que vas a invertir en medios de comunicación porque sabes que van a llegar a la más cantidad de público posible. ¿Algo más que quisiera alguien decir? Más agradecer el espacio. Yo creo que para nosotros también es muy importante pues platicar un poquito de cuál fue nuestra experiencia y pues a lo mejor hasta servir también para que otros ciudadanos y otros ciudadanos se animen a participar más en estos temas. No, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su testimonio en este ejercicio. La verdad es que es muy importante y pues necesitamos más personas que se vayan involucrando y también pues decirle a nuestras autoridades se está cumpliendo bien esto o no se está cumpliendo bien con esto. Cuando empezamos a investigar y empezamos a ver, pues nos empezamos a dar cuenta de estas cosas que nos están cumpliendo, ¿no? Y como decimos, si no hay nadie que lo esté diciendo, pues va a continuar así. Por eso necesitamos de personas como ustedes y qué interesante que a partir de un ejercicio de clase pues se haya podido lograr.